Piensa en esto, ¿cuántas veces has escuchado la frase es que yo soy así? ¿O cuántas veces has sentido esa conciencia de saber que tienes que dejar un hábito, una relación o una creencia, pero simplemente no puedes hacerlo, no puedes salir de allí? Hoy vamos a hablar del desarrollo de personaje más importante de todos, el tuyo. ¿Por qué si el cambio es la única constante que tenemos y que sabemos nosotros y somos conscientes de esto? ¿Por qué cambiar nosotros mismos se hace tan complicado, se siente como una batalla y se siente como si fuera el fin del mundo? En este episodio vamos a profundizar por qué decidir cambiar duele, qué tiene que ver Joe Dispenza con esto y por qué la excusa de yo siempre fui así o es que yo soy así es honestamente una mentira barata que te dices a ti misma, mismo también, o que le dices a los demás. El cambio es la única constante que tenemos en nuestras vidas, pero si aceptar y adaptarnos a un cambio externo, por ejemplo, un nuevo trabajo, cambiar de lugar de donde vivimos, una mudanza o lo que sea, de por sí nos duele y es horrible. Cambiar nosotros mismos es exponencialmente más complicado y doloroso, y yo considero que esto se debe a que nosotros, por así decirlo, también somos la única constante en nuestras vidas. Yo conmigo misma, tú contigo misma o contigo mismo. Tú eres la única constante que está desde el inicio hasta el fin. Entonces, cambiar nosotros mismos siento que se relaciona un poco con esto. Y aquí viene el primer mito. Creemos que cambiar un pensamiento, un hábito o dejar de hacer cierta cosa requiere de un esfuerzo sobrehumano. Que una semana de retiro espiritual o un golpe de sufrimiento también, un golpe de suerte, pero la verdad es que muchas veces solo se reduce a tomar la decisión de hacerlo, y muchas veces ni siquiera es hacerlo, sino tomar la decisión, tú decidir cambiar eso. Pero, ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué duele incluso si es algo que sabemos que nos conviene o es algo que sabemos que nos va a hacer bien? O también incluso si es algo que nosotros queremos. Considero que esto se relaciona también con la aceptación, no solo la aceptación de que nos equivoquemos, sino la aceptación de que cambiar no implica directamente un arrepentimiento. Siento que inconscientemente relacionamos mucho estos conceptos de retractarnos de una decisión o de una creencia o de un camino con el hecho de que fue un error. Saben, como que puede ser que tú tomas una decisión y luego dices como que bueno, tal vez no fue lo mejor para mí, y en el momento que tú ya quieres cambiar eso, sientes que no puedes, pero siento que eso a veces también viene del hecho de pensar que si tú ya cambias de camino, va a ser un error, o sea, va a ser como que tú misma o tú mismo inconscientemente vas a decir no, o sea, la decisión que tomé fue un error. Por ejemplo, si dejas de pensar como pensabas antes, ¿significa que todos los años que viviste estaban equivocados? Claro que no, o sea, esta es una carga emocional muy pesada que muchas veces nos ponemos inconscientemente de decidir muchas veces no cambiar porque sentimos que cambiar es equivalente o es igual a decir que nos equivocamos o a decir que tal vez la decisión que tomamos no fue la mejor, pero muchas veces nos olvidamos que la información que nosotros tenemos ahora o lo que sabemos ahora no es lo mismo que nosotros sabíamos, que vivíamos y cómo éramos en ese tiempo que tomamos esa decisión. Así que esa carga emocional es muy pesada y no deberíamos ponerla sobre nosotros, porque es muy injusto además. Porque cambiar es mirar hacia adelante, mirar el presente también, y no juzgar el pasado, y también saber que todas tus versiones pasadas son válidas. Que tú elijas cambiar no significa que como tú eras antes estabas súper mal y fue una mierda y fuiste horrible persona. No, cambiar significa valorar eso. Que si en el caso de que te comportaste mal o tal vez hiciste cosas que tú actualmente ya no harías, no significa que tu versión actual sea mejor o peor que la anterior, porque también está mucho esto en redes sociales, ser mi mejor versión, entre comillas, eso no existe, porque literalmente tu mejor versión de hoy puede ser súper diferente a tu mejor versión que tú piensas o que tú idealizas
en una semana, en un año, o hace 6 meses. Es muy diferente y siento que eso te mantiene en un ciclo de sanación infinita imposible, que ya estaremos hablando más adelante de eso y también en otro episodio vamos a profundizar en eso. Pero volviendo a este punto, es muy importante que cambiar sea desde algo genuino, ¿saben? No sea desde decir, no, es que yo me equivoqué o lo hice mal. O si cambias, que no cargues con esto de decir, no, es que yo toda mi vida viví mal, o es que todo esto lo hice mal. Porque no es así, porque es algo muy injusto para tus versiones pasadas. Es importante cambiar, mirar hacia adelante y no juzgar lo que fuiste. El hecho de que hoy decidas cambiar cierta cosa de ti, de tu personalidad o de lo que tú eres, no significa directamente ni indirectamente que tú estés desvalidando todas tus versiones anteriores. Yo que sé, que si hoy te gusta el chocolate y ayer no te gustaba, no significa que porque hoy te gusta a ti el chocolate, significa que ayer tu versión que no le gustaba el chocolate estaba súper mal, era una mierda. O sea, no significa eso, porque muchas veces también vemos mucho blanco y negro y no debería ser así, especialmente con nosotros. Cuando ya nos permitimos cambiar, hay mucha liberación. Y que si hoy eres diferente a quien eras hace 4 años, no significa que tu yo de hace 4 años está mal, simplemente cambiaste. Porque muchas veces también queremos catalogar esto en está bien, está mal, mi perversión, mi perversión. Pero simplemente muchas veces se resume en cambiar. Simplemente cambié, ya no soy esa persona. Simplemente ya no me gusta eso. Fin. Hay un ejemplo que me gustaría mencionar y es muy duro. Y yo sé que es algo muy sensible también. Y es que muchas veces te puede doler mucho algo. Una relación, un pensamiento, un hábito, una situación, pero no te duele lo suficiente como para que salgas de allí. No te duele lo suficiente como para salir de allí. Y quiero que lo escuchen de nuevo, porque muchas veces nos quejamos y estamos hartos de una situación y hablamos un montón de eso y seguimos y seguimos. Y no digo que esto esté mal, está bien, porque estás liberando eso que sientes, estás expresando y está muy bien, pero muchas veces, lastimosamente, no nos duele lo suficiente como para salir de allí, pero sí para quejarnos. Y yo considero que esto es algo muy triste, genuinamente, porque ¿por qué tenemos que quedarnos atascados hasta que literalmente ya no podamos soportar el dolor, hasta que literalmente ese dolor nos destruye? Porque la incomodidad de la queja es mucho mejor que la libertad de soltarte de eso. Y esto que acabo de decir ahorita, de que muchas veces nos podemos quejar mucho de una situación, pero no nos duele o no nos afecta lo suficiente como para salir de allí, pero sí para quejarnos. Siento que puede aplicar en todo, de que en relaciones, en situaciones, en una mentalidad que tú tengas, en un hábito. Y siento que es muy duro porque tú eres consciente de esto, tú eres consciente que te duele, que te hace mucho daño, pero simplemente no es lo suficientemente fuerte, entre comillas, o no es lo suficientemente, entre comillas, de nuevo doloroso, como para tú decidir salir de allí. Y en este punto a mí me gustaría introducir a Joe Dispenza. Yo creo que la mayoría de personas sabe quién es Joe Dispenza, pero si no lo saben, Joe Dispenza es un quiropráctico y escritor estadounidense. Él es una persona muy famosa, considero yo, al menos en mi vida, o sea, en todo lo que mi contenido de redes sociales, en todo lo que consumo es una constante, porque él habla de todo esto, habla de chakras, habla de manifestación, de pasar los límites de tu mente, de crear tu realidad. Él tiene un libro que se hizo muy famoso, bueno, cuando lo publicaron se hizo súper famoso y ahorita con redes sociales también, que es Deja de ser tú. Y también hay una serie que él tiene, que es básicamente medio que lo del libro, y también es muy famosa, muy buena también. Y que es de esta serie donde yo voy a sacar lo siguiente que voy a decir. Bueno, Dispensa justamente habla de esto. A mí me encanta cómo habla él porque él lo sustenta como algo científico. Y siento que el que tú veas la fundamentación teórica hace que entiendas por qué de verdad es así. Muchas veces, especialmente cuando yo me metí en esto de Joe Dispensa, yo sabía muy bien cómo funcionaba la manifestación y todo esto, pero él me mostró
el genuinamente por qué funciona, o sea, por qué somos energía, por qué los chakras se relacionan con tu salud, por qué manifestar funciona, por qué cambiar tu personalidad cambia tu realidad y todas estas cosas. Entonces, Joe Dispenza habla justamente de esto, de lo que estaba mencionando anteriormente, de que el ser humano solo puede cambiar por dos grandes razones, una por dolor radical o dos por voluntad propia. En la primera opción, que es de dolor radical, habla de algo catastrófico, algo bien feo, una ruptura tóxica, una depresión, algo feo, una carencia de propósito, algo que genuinamente nos causa un dolor indescriptible. Y la otra razón es por voluntad propia, que es una decisión consciente que tú tomas, sin importar si haya dolor o no, esta cuestión. Y él enfatiza que no tenemos por qué esperar a que algo terrible pase para decidir cambiar. Y yo siento que eso es algo muy importante porque Joe Dispenza habla de esto en su serie, que se llama Rewire, la serie. Muy buena, la verdad. Y habla de esto. ¿Por qué tenemos que esperar a que nos pase algo para decidir cambiar? ¿Por qué simplemente no lo decidimos y lo hacemos ahora? En sí la cuestión de cambiar no es si lo queremos o no, sino más que todo son los subtítulos de quererlo o no quererlo. O sea, es todo lo que el cambio implica. Es lo que significa dejar de ser quien fuimos para convertirnos en quien podríamos ser. En este punto también me gustaría integrarlo del miedo, porque se relaciona en este tema, porque nosotros venimos viendo el mundo de cierta forma, o lo que sea que tú quieras cambiar, tu personalidad, lo que sea. Lo vienes viendo de cierta forma que cambiar eso da mucho miedo, porque no sabemos qué viene después, no sabemos qué esperar. En cambio, ahora que ya tenemos como un sistema, entre comillas, o una rutina, o algo más predecible, por así decirlo, no tienes que pensar, no tienes que estar en la incertidumbre de decir, ay, ¿qué viene después? Y si hago esto diferente, no, porque vas a estar haciendo lo mismo todos los días. También de eso habla Dispensa, dejar de hacer lo mismo todos los días, porque dejar de hacer lo mismo crea nuevas conexiones neuronales. Si dejas de hacer siempre lo que haces, si dejas de pensar lo que siempre piensas, vas a obtener resultados diferentes. Y el cerebro odia eso, ya que no vas a poder prever el resultado, no vas a poder tener esta ilusión de control y ya no vas a saber qué va a pasar luego, ya no vas a tener esa certeza de que no hago esto y va a pasar esto, no, porque ya vas a estar haciendo las cosas diferentes. Un cambio, por muy beneficioso que sea y seamos conscientes de eso, siempre nos va a traer una dosis increíble de incertidumbre y miedo, o sea, algo súper grande que nos causa mucho miedo, que nos causa hasta mucha ansiedad, también podría decir. Y está muy bien sentir todo este miedo, toda esta ansiedad, toda esta incertidumbre. Está bien. La cuestión no es no sentir esto, porque muchas veces es inevitable. Obviamente que vamos a sentir miedo si hacemos algo que nunca habíamos hecho antes, pero la cuestión es ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Qué vamos a hacer en base a este miedo? ¿Vamos a retroceder? ¿Vamos a avanzar? ¿Vamos a afrontarlo? ¿Vamos a evitarlo? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, a este punto a mí me encantaría decir algo que dijo Duki. Yo sé Duki. Yo amo a Duki y hace poco vi una entrevista que le hicieron como hace 6 meses. Miren, la entrevista es de Not Project, es muy buena. Y es demasiado bueno, o sea, de verdad esta entrevista es tan buena que yo me la he visto 2 veces. Dura como 1 hora y media, pero de verdad que todo lo que le preguntan, todo lo que él responde es pura calidad, o sea, son cosas que de verdad te sirven. Y bueno, aquí me gustaría hablar de esto, porque Duque aquí menciona en una entrevista, bueno, en esta entrevista, él dice que para salir adelante, para conseguir lo que tú quieres, se necesita energía y esfuerzo de voluntad, o sea, para lograr eso que tú quieres. Pero para estar en la cama, sin hacer nada y viviendo en cuestiones tóxicas o cuestiones que no te ayudan, también necesitas de esa misma energía y de tiempo. Al final como que todo se decide en ti, todo es una decisión. Que tú quieras lograr esto, que tú quieras lograr lo otro, requieren lo mismo, porque estar deprimido también requiere energía. Y con esto yo no quiero invalidar los trastornos mentales ni nada de eso, solo quiero que entendamos porque muchas veces
es fácil no hacer nada, porque muchas veces es más fácil rendirnos, porque requiere la misma cantidad de energía y también por esto del cambio, que da mucho miedo. Otra cosa que me gustaría acotar en este punto sería otra cosa que dijo Duki también en la entrevista. Es que, por ejemplo, se habla mucho de que nosotros, la generación de cristal, somos muy sensibles, de que no aguantamos nada, y como todas estas cosas súper superficiales y estereotípicas de la generación Z. Y Duki dice que es como en cierta parte es verdad, pero no del todo, porque él habla mucho de que nosotros hemos aportado bastante este entendimiento, mejor dicho, de, de las emociones, de nuestros propios espacios, de entendernos, de darle prioridad a otras cosas que tal vez antes no se les daban y todo esto. Pero él también habla de que una de las razones que tienen como la generación pasada es esto de que no, de que nosotros no queremos hacer nada, de que ya nos deprimimos y nada que ver. Duki dice que es verdad, o sea, que en parte es verdad que tomar esta decisión de hacer las cosas como de no hacerlas requiere como la misma energía, la misma fuerza de voluntad, que al final todo se reduce en nosotros, pero obviamente tampoco hay que simplificar o menospreciar todos los problemas mentales o todas nuestras cargas, porque es verdad que antes hacían un montón de cosas, las generaciones pasadas hacían y hacían, hacían, pero nunca se entendían, nunca se paraban a pensar, wow, esto es de verdad lo que yo quiero, o sea, nunca se cuestionaban más que todo. Entonces me gustó bastante eso, porque siento que es importante que entendamos, o al menos desde mi punto de vista, que podamos ver que todo se reduce en una decisión. Muchas veces, como ya lo dije antes, no es pararte y hacer esto o lo otro, no. Muchas veces solo es tomar la decisión de hacerlo, ni siquiera hacerlo, es decir, yo lo voy a hacer y hacerlo, ¿saben? Esto también me recuerda al libre albedrío que tenemos de poder elegir. Pensamos que, por ejemplo, Juan, este también es otro ejemplo fuerte, pero me gustaría ponerlo sobre la mesa porque siento que tal vez así les podría quedar un poco más claro esta idea de lo del cambio y así. Juan viene de una familia violenta, él no tiene la culpa en nacer allí, o sea, no se lo merece, pero tiene que lidiar con eso. Pero ahora cuando Juan crece, él tiene el poder de elegir, él tiene el libre albedrío de poder elegir si sigue siendo como le mostraron, como le enseñaron, o sea, violento, o si él decide romper este patrón y romper el ciclo. La excusa esta de que yo siempre fui así, o esto me enseñaron, o yo soy así, cuando eres adulto ya no tiene sentido, ya no tiene ninguna validez, porque es literalmente una excusa barata para no cambiar. Y yo quiero decir que yo le digo que es una excusa barata, porque muchas veces es fácil en el sentido de decir, es que ya no quiero, yo soy así, ¿sabes? Como que yo soy así, y muchas veces no nos detenemos a entender por qué somos así. Y tampoco nos preguntamos, yo soy así, pero yo quiero ser así, yo quiero seguir siendo de esta forma. Y es muy importante en este punto que no olvidemos que no todos tenemos que cambiar al mismo tiempo, que no todos tenemos que evolucionar, entre comillas, porque esto de evolucionar no me gusta ponerlo, porque, o nombrarlo, mejor dicho, porque siento que se relaciona mucho con este concepto, entre comillas, de ser nuestra mejor versión y no sé qué cosa, y siento que al final es un concepto muy tóxico o muy dañino, o también muy destructivo, por así decirlo, considero yo. Entonces, yo quiero que recuerden esto, que no todos tenemos que cambiar al mismo tiempo, que no todos tenemos que evolucionar, porque muchas veces, si nosotros no vemos progreso o si no vemos que los demás ven el progreso como que no vale, cuando no es así. La única persona que sabe lo que estás haciendo, lo que estás cambiando, eres tú. Y la única persona que necesita saberlo eres tú, nadie más. Nadie tiene por qué darse cuenta, bueno, pues que si se den cuenta, increíble, pero no hay que hacerlo con este afán de que no, todo el mundo vea que estoy cambiando, que ya no soy la misma persona. ¿Por qué no? Porque al final esto se alinea mucho con la opinión externa, que yo considero que nos aleja mucho de nosotros, de lo que queremos o de nuestro propósito en este de cambiar para nosotros, no para los demás. Y justamente volviendo a esto de dispensa, ¿por qué esperar a que suceda algo para cambiar? Cuando la decisión es tuya y la puedes tomar ahora. Solo es una decisión, solo es tú y tu libre albedrío y tu fuerza de voluntad y cambiarlo. Y yo sé que me va a decir que muchas veces no es fácil y que cuesta, pero es que también en esto del dolor es esto de quedarte allí mismo, considero yo, o sea, te puede doler mucho y todo, pero hay una liberación al aceptar que tal vez te duele eso
porque no lo has cambiado, porque tal vez ya no funciona para ti. Y tú puedes tomar esa decisión, solo es tomar la decisión, o sea, no es hacer algo, también puede implicar cosas, pero muchas veces cuando nosotros ya tomamos una decisión, nuestro cerebro, nuestra perspectiva, toda nuestra vida cambia porque ya tomamos una decisión. No sé si me hago entender en este punto. Cuando ustedes comienzan a hacer cosas nuevas, a pensar diferente, es cuando ocurre el verdadero cambio, como ya lo mencioné antes. Cuando el cerebro empieza a recibir nueva información, nuevas cosas, comienza a crear nuevas conexiones neuronales y en ese proceso tú descubres todo lo que es posible para ti, porque tal vez tú antes vivías en un circulito, en una nube, en una burbujita, que no significa que esté mal, obviamente, pero por ejemplo, tú vivías en esto y tal vez tú veías tus opciones muy limitadas o veías muy recto lo que tienes que hacer o lo que tienes que ser, como que es esto, esto, esto y nada más. Pero ya cuando tú comienzas a hacer las cosas diferentes, te vas dando cuenta, haces las cosas diferentes, piensas de forma diferente, sientes de forma diferente y tú te vas dando cuenta de que tal vez hay más para ti. Y si es así, siempre hay más para ti. Siempre las cosas pueden cambiar y mientras más vas cambiando, más te vas dando cuenta de todas las posibilidades literalmente infinitas que existen para ti. A mí me gusta decir mucho esto de que te vuelves infinito cuando no te limitas. No te limitas a solo lo que conocías, porque ahora como cambiaste, ya sabes que hay mucho más para ti de lo que solo conocías. Y muchas veces de lo que conocíamos también es nuestra zona de confort y lo que estás acostumbrado. Y con esto a mí no me gustaría como perjudicar o maldecir a nuestra zona de confort, porque yo considero que es algo muy importante que nos ayuda muchísimo, pero también es importante saber cuándo salir de allí por nosotros mismos. Bueno, a mí me gusta mucho ver series, películas y libros. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención, o bueno, una de mis partes favoritas es cuando un personaje así súper terrible o lo que sea, como que tiene un desarrollo de personaje. Me encanta, o sea, es algo que yo valoro mucho en las películas, series, libros y en mi vida. Cuando alguien cambia, o por ejemplo también yo misma, es algo que yo valoro mucho, porque yo sé que tomar esta decisión de cambiar no es fácil, como ya les dije. O sea, simplemente es tomar la decisión, pero tomar la decisión cuesta, porque involucra muchas más cosas, ¿saben? Es como la letrita pequeña de un contrato, o sea, no es solo yo decido dejar de hacer esto y ya. No, porque muchas veces tú sabes o inconscientemente tú sientes que dejar de hacer eso o cambiar eso va a significar otra cosa, ¿saben? Es como, tiene muchas implicaciones y yo no podría decirlo como con un ejemplo central y así, porque cada persona es un mundo y cada persona sabe más o menos a lo que me refiero. Entonces, volviendo a este tema, a mí me parece que es muy increíble que nosotros podamos cambiar. No tanto esto de evolucionar, porque como ya les digo, siento que es una palabra un poco mal utilizada o que tiene, al menos para mí, una connotación que no me gusta. Entonces, me gusta esto de cambiar, porque siento que todos lo podemos hacer y que muchas veces cuesta y cuesta un montón, porque yo no digo que sea fácil. Es verdad que solo es tomar una decisión, pero tomar esa decisión es difícil, es complicado. Y bueno, aquí me gustaría también meter esto del camino del héroe, que esto tiene que ver un poco con el título del episodio de hoy, del desarrollo de personaje. Miren, El camino del héroe eh, es un libro de psicoanálisis del mito y está escrito por Joseph Campbell. Es un libro bastante clásico, por así decirlo, y es muy bueno, la verdad. Es muy bueno, es corto y si pueden dárselo, léanselo. Porque miren, básicamente este libro trata del camino del héroe que se ve replicado en todo, en absolutamente todo. En mi vida, en tu vida, en la vida de Spider-Man, en la vida de todo el mundo, de Avatar, en todo. Porque todas las películas, series, libros, todo siguen usualmente, bueno, tampoco es como que me gustaría generalizar, pero usualmente el 90% sigue esta línea. Y bueno, esto habla de que el héroe llega, sale como de su mundito y luego va, ahorita solo lo voy a hablar súper superficial porque sí me gustaría ya cuando me termine el libro hacer un episodio hablando específicamente de esto, porque me parece un tema muy interesante. Entonces, de que el héroe va, llega, se enfrenta a obstáculos, siendo la misma persona, pero luego esto lo hace cambiar y bueno, ahí tiene esta evolución o este desarrollo de personaje. Entonces, siento que es muy importante esto porque también nos hace entender el por qué también somos los protagonistas de nuestras vidas, ¿saben?
porque todos pasamos por el camino del héroe. Entonces me gustaría como dejar eso por allí. Y esta es mi parte favorita, como ya les digo, el desarrollo de personaje, porque no solo es algo que nosotros vemos, sino es algo que nosotros también pasamos, así sea inconscientemente, nosotros pasamos por eso. Y es una de mis partes favoritas porque cambiar no es fácil, ¿saben? Cambiar no es fácil. Reconocer algo es muy complicado. Reconocer que hiciste esto mal, que esto te hace daño, es muy complicado. Y aceptar eso también. Y aceptar ese cambio es lo que lo cambia todo también. Especialmente si has vivido mucho tiempo anclado o anclada a ciertas normas o creencias o a ciertos dogmas. Cuando tú ya entiendes y reconoces y cambias, tú haces ese clip y todo se destruye. Y eso es lo que da miedo, que todo lo que conocías se destruye y es como que, ¿qué queda ahora? O sea, ¿qué hago? Todo esto lo que creía lo destruí porque tal vez te diste cuenta que no era lo mejor para ti y ya no está en tu vida o simplemente quieres alejarte de esas creencias y todo empieza de nuevo. Y eso también es lo que da miedo, el hecho de no conocer. Muchas veces no es que pensemos que detrás de un cambio viene algo malo, sino que viene lo desconocido. Y eso es lo que nos hace dar miedo, ansiedad e incertidumbre. Como última mención, me gustaría mencionar, obviamente, a Farid Did en un video que él tiene. Es un video un poquito antiguo de él, pero muy bueno, que habla sobre la aceptación. Lo pueden buscar. Es un video de él hablando sobre eso, sobre la aceptación. Y él mencionaba que el solo hecho de aceptar algo, de reconocer algo, ya se considera un acto radical en nuestras vidas. Muchas veces no solo es cambiar, porque muchas veces podemos estar cambiando, pero no podemos estar aceptando eso. No sé si me hago entender. Tú puedes cambiar de mentalidad, pero tienes que aceptar también que tal vez la mentalidad antigua que tenías no era la mejor, o aceptar ciertas cosas que nos mueven, cosas internas, que nos mueven sentimientos, que nos mueven emociones y que es muy fuerte porque tal vez regían nuestras vidas y eran como un pilar fundamental. De ahora de la nada tenemos que aceptar de que no está bien eso, que tal vez la persona o la versión que somos ahora decide que no es lo mejor y está bien, porque aceptar y reconocer esto, reconocer cualquier cosa, es un acto liberador y esto es lo que cambia también. Muchas veces no necesitamos ya prever qué es lo que vamos a hacer luego, sino muchas veces solo reconocer que tal vez la relación en la que estás está mal o la amistad que tienes te hace daño, solo reconocerlo y aceptarlo ya es liberador. Porque en la próxima vez que estés en esa relación o esa situación, tú como ya lo reconoces, ya lo puedes identificar y puedes decir, ah, bueno, esto está mal. ¿Ahora qué hago con esto? Lo que pasa también, y menciona Dispensa, es que el cuerpo siempre intenta volver a lo conocido. El cuerpo siempre, siempre intenta volver. Y por eso el cambio muchas veces es tan complicado. Por eso muchas veces es como que tú dices, ya, yo decido cambiar esto hoy, pero mañana es como que algo te jala a volver a hacer lo de antes. Primero que todo, obviamente, es la costumbre, pero también tiene que ver con el cuerpo físico, porque nuestro cuerpo físico está enamorado de lo que conoce, está enamorado, está apegado a todo lo que conoce. Entonces, cuando la mente toma una decisión de cambiarlo, de sacarlo de allí, es como que el cuerpo con una soga está como jalándote hacia el pasado o hacia eso que cambiaste. Y tú tienes que luchar, porque eso también es una lucha. Es algo de fuerza de voluntad diaria, querer cambiar, es algo constante. No es algo que tú dices, ya cambié hoy, tomé la decisión hoy y ya no. Es algo que tú tienes que mantener. Y es por esto mismo que muchas veces cuesta salir de situaciones, relaciones y pensamientos tóxicos, porque nosotros podemos decir, yo quiero cambiar esto, ya no voy a pensar esto, voy a hacer esto, pero nuestro cuerpo nos jala, o sea, literalmente, es como que una soga que nos está jalando diciendo, no, no, regresa, o sea, es como que regresa a la comodidad, regresa a lo que conocías, regresa a lo que eres, y es importante recordarte que no, ¿saben? Recordarte que tú ya no eres eso. Y bueno, aquí me gustaría compartir algo que yo hago, que es crear una distinción, una diferenciación, un puente, por así decirlo, mental, entre la persona que yo soy y la que ya no soy, entre la versión que yo fui y la que yo soy ahora o la que yo quiero ser. Lo que yo hago es decirme, ya no soy esa persona.
Y para mí es algo que me ha funcionado mucho, porque yo soy una persona un poco muy mental, bastante, la verdad. O sea, yo racionalizo bastante, soy bastante observadora y todo eso. Entonces, muchas veces sí me encuentro en ciclos tóxicos mentales y sobre esto de la sanación, porque esto de la sanación también es como un círculo de engaño que vamos a estar hablando en un próximo episodio sobre por qué no hay necesidad de sanar y por qué todo el mundo, absolutamente todo, nos vende esto de sanar y ser tu mejor versión y todo esto, porque me parece un tema que nos afecta a todos inconscientemente. Entonces me gustaría mucho hablarlo y también darles mi perspectiva. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, cuando estoy pensando algo que ya no quiero pensar más o que yo ya decidí cambiar o estoy haciendo algo así, porque como les digo, muchas veces yo caigo también, es que es normal, porque nuestro cuerpo nos jala, nuestro cuerpo literalmente es como que nos dice no vuelva a lo conocido. Y como también muchas veces es un hábito, es importante ser consciente, o sea, reconocer eso, porque cuando tú ya lo reconoces, cuando ya lo estás haciendo, es más fácil saberlo, ¿me entiendes? Es como más fácil decir, no, ¿qué estoy haciendo? Reconozco que estoy haciendo esto, pero yo ya no soy esta persona. O sea, a mí me sirve mucho decírmelo mentalmente cuando estoy pensando cosas como muy negativas o ciertas cosas o estoy haciendo cosas que yo ya no quiero para mí o que decidí cambiarlas. Es como que yo ya me pongo a mí misma y digo, no, yo ya no soy esta persona. Simplemente paro a hacer eso y me digo, yo ya no soy esta persona. Me lo digo mentalmente y paro de hacer eso, ¿saben? Y es difícil porque por más que yo me digo, yo no soy esta persona 50 veces, de que como es algo tan cómodo para mi cuerpo, es algo tan común, tan habitual, tan habituario, ¿saben? También de mi cuerpo, porque es algo del pasado, es algo que yo antes hacía, de que mi cuerpo me dice, no, no, vuelve a hacerlo, vuelve a pensar eso. Es como que incluso si la mente sabe que es algo malo, entonces se requiere de mucha fuerza de voluntad, como de mucho control. Bueno, no control, no me gustaría decirlo así, pero como de mucha conciencia para decir, no, yo ya no soy esto. Y bueno, este ha sido el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya encantado. Y bueno, en la próxima semana vamos a estar hablando de lo que les dije, el ciclo infinito de sanación, cómo te destruye. Y también va a haber un episodio bonus sobre mi experiencia haciendo en el Vision Board, aprovechando que ya estamos en fin de año. Y bueno, eso es algo de lo que sale ahorita bastante. Entonces, pues nada, de verdad espero que este episodio les haya servido mucho. Y recuerden también que su camino es único, que no tienen por qué compararse y que nadie tiene que saber qué vas a cambiar o qué quieres cambiar de ti misma o de ti mismo. La única persona que tiene que saber eso eres tú, nada más. Porque como ya lo he dicho en otros episodios, todo comienza y todo termina en ti. La única persona que es el foco de tu vida eres tú y nadie más. También me gustaría recordarles que el proceso de cambiar no es algo lineal, nada que ver, es algo muy inestable, pero hay que saber sobrellevarlo también, en el sentido de no ser tan duro contigo, ni tampoco ser tan pasivo, porque les digo, muchas veces el cuerpo nos puede ganar y volvemos al pasado y así. Entonces, bueno, me escuchan en un próximo episodio. Bye.